Buenos días a todos. Hoy continuamos con lo que son filtros adaptativos, ¿sí? Y bueno, recordando el filtro adaptativo, pues este era el diagrama que estamos utilizando. Hay otras arquitecturas de filtros adaptativos, pero esta es en la que nos estamos enfocando en esta clase. Sí, pues acuérdense, recordando nomás un poco, era el filtro adaptativo, pues consistía de un filtro cuyos coeficientes, bueno, este era un filtro FIR cuyos coeficientes se iban a adaptar. ¿Ok? ¿Qué es lo que iban a tratar de hacer? ¿Cómo íbamos a adaptarlos? Bueno, teníamos dos entradas, una entrada con distorsión y una entrada con referencia. Lo que íbamos a tratar el filtro se iba a adaptar tratando de hacer la entrada de referencia lo más cercano posible a la entrada con distorsión, ¿no? Esto por medio del filtro. ¿Sí? El filtro iba a modificar de alguna forma la entrada de referencia para hacerla más parecida a esta entrada Y. ¿Sí? Entonces para eso pues ah, se, se calculaba un error en lo que era la señal Y menos la salida del filtro y ese error lo retroalimentábamos al filtro y con ese error modificábamos los coeficientes. ¿Sí? Esta era la ecuación en la que nos basábamos. ¿Sí? Los nuevos coeficientes eran igual a los coeficientes actuales o anteriores, como quieran verlo, y le sumamos un factor k por el error. ¿Sí? Así es como se modificaban estos coeficientes. Obviamente el factor k pues tiene su forma, una forma formal de cómo deducirlo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, hicimos varios ejemplos de, de filtros. Y lo que hicimos fue utilizar lo que es las fórmulas a mano, todo lo introducimos como quien dice, a mano las fórmulas. Y esta secuencia también, ¿no? Todo lo calculamos directamente sin ayuda de una librería que fuera específico para eso, sino que simplemente usamos las librerías generales como la de NumPy, ¿no? Sí. Entonces ahora en esta clase pues vamos a seguir con filtros adaptativos, pero vamos a ver librerías, ¿no? Que hay disponible para eso. Ah, pues, por ejemplo, si ponemos en la web, por ejemplo, filtros adaptivos, ¿no? Y ponemos Python, pues nos aparecen muchas páginas web, ¿no? De cómo hacerlo, ¿sí? Cómo implementar filtros adaptativos para EG, list mean squares, etcétera, ¿no? Sí, vamos a ponerle ahora aquí library. Sí, las que salen y la que vamos a ver ahorita es esta de Padazip, que es Python Adaptive Signal Processing, ¿no? Es más o menos lo que quisieron poner con Padazip. Está también esta otra, Adaptive. Y bueno, aquí vienen otras implementaciones como menos estándar, ¿no? De lo que es GitHub. Ah, y bueno, por ahí pues a lo mejor podemos encontrar varias más, ¿no? Parece que la más popular es esta, que aparece varias veces, de Padasip, entonces esa es la que vamos a seleccionar para, para nuestra clase. Sí, aquí la tengo ya, mm, la página lista, esta es la página de Padasip, está parece que en la versión 1.1.1 y aquí te dice cómo instalarla. Sí, solamente usas el programa de pip install Padasip. No es una librería estándar que venga por lo general con las distribuciones de Python y también
en lo que es Colab, pues no la trae por default, ¿no? Hay que instalarla también. Ahorita les explico cómo. Y bueno, aquí está un poco de la descripción del proyecto de Padasive. Esta librería está diseñada para simplificar ah, el procesamiento de señales adaptativas, digo, el procesamiento de tareas, ¿no? Mediante señales adaptativas con Python, ¿no? Y pues se pone aquí pues filtrado, predicción, reconstrucción, clasificación, que son algunos de los conceptos, ¿no? De las tareas que se pueden resolver con esto, ¿no? Con filtros adaptativos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí dice que usan NumPy internamente, etcétera, y pues como que casi todas las librerías, ¿no? Numéricas ya usan Python, digo, NumPy, ¿no? Sí, entonces la librería, bueno, aquí pues dicen que le agregaron nuevos métodos, etcétera, ¿no? Y pues viene aquí el tutorial y la documentación y dicen que todo está en esta página de GitHub. Sí, entonces vamos a ver esa página mejor. Pero estos son algunos de los filtros adaptativos que se implementan. Creo que este es de los más famosos, el LMS, Least Mean Squares. Sí, nosotros estamos usando uno que se llama, bueno, que es el de mínimos cuadrados, ¿no? Y aquí es, pero least mean, ¿no? Que tiene un mean aquí, ¿no? Adaptive filter, mm, creo que es entonces el que más se usa, ¿no? Y bueno, hay derivaciones de este, como el NLMS o el LMF, NLMF, etcétera, ¿no? Hay varias más derivaciones de ese filtro. Nosotros el que estamos usando, el de mínimos cuadrados, aquí le llaman Recursive Least Squares, ¿no? Sí, nosotros le dijimos mínimos cuadrados secuenciales, pero también se pueden conocer como recursivos. Entonces aquí manejan esa palabra, ¿no? Mínimos cuadrados recursivos. Y este es el filtro que implementamos nosotros y al cual pertenecen las fórmulas que vimos, ¿no? Estos de acá pues tienen otras fórmulas. Sí, entonces tiene varios tipos de filtros e igual, o sea, en una implementación dada ustedes pueden seleccionarlo fácilmente, pues no necesitan conocer mucho de la teoría, ¿no? De esto. Por ejemplo, ya con la teoría que vimos nosotros de least squares y de filtros adaptativos, creo que ya es suficiente para que ustedes sepan utilizar esto, ¿no? Más o menos son los mismos principios. Sí, ahorita vamos a ver un poco, vamos a entrar un poco a esas. Y bueno, aparte de la librería, pues también ofrece otras otros algoritmos como redes neuronales y, y herramientas de detección, que bueno, ahora no las vamos a ver, ¿no? Pero el que quiera explorar, pues aquí hay algo. Sí, esta sería la página de GitHub. Sí, yo aquí ya le puse lo que es el que vimos nosotros, Recursive Least Squares, que es el que vamos a usar nosotros. Aquí pues te dicen cómo lo puedes implementar en Python. Simplemente importas la librería para zip. Y bueno, aquí pues están usando, en lugar de escribir para así, pues nomás le ponen PA, ¿no? Así como en NumPy le ponemos NP, ellos sugieren que le pongamos PA. Y bueno, así mandan llamar de la librería a la clase, la clase filtros, y de filtros ya selecciona uno todos los filtros que ellos tienen, ¿no? Que para el que, no, que el que nosotros dimos, les digo, fue este Recursive Least Squares. Entonces así es como lo mandaríamos llamar. Sí, así de simple, y bueno, tiene unos parámetros. Y aquí vienen varias cosas más, por ejemplo, una pequeña explicación del algoritmo, su estabilidad y ejecutabilidad, ¿no? Óptima, y algunos ejemplos de implementación. Vamos a correr yo creo uno de ellos y luego después hacemos uno nosotros. Algunas referencias por si quieren ahondar más en esto y la explicación del código, ¿sí? Am, bueno, aquí está la explicación del algoritmo. Obviamente está un poco más simplificado, pero es más o menos igual que lo que habíamos deducido nosotros. Sí, aquí está la K, es todo esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que iba multiplicada por, bueno, aquí ellos le llaman, creo que, no sé,
si esta es la S, ¿no? Sí, entonces aquí está el factor. Y si se fijan, miren, aquí está la señal de error, sí, que es, en este caso tienen la Y, es la salida del filtro y D es para ellos esta es la D y esta es la Y, sí, entonces aquí están diciendo cómo calculan el error y aquí también están diciendo cómo calculan el delta. W le están llamando a los coeficientes del filtro, que nosotros le estamos llamando H, ¿no? Entonces aquí ponen ellos cómo calculan el incremento o la modificación que se le hace a los filtros. Sí, en este caso nuestra modificación es K por el error, ¿no? Sí, y H son los filtros. Esto sería el delta H, digamos, para nosotros. Sí, y bueno, aquí que ellos lo describen, si fijan es un factor del error y es R por K. Quiere decir que más o menos esta R por K debería ser el equivalente nosotros a la K. A la K nada más, ¿no? Sí. Y así es como incrementa, ¿sí? Los nuevos coeficientes de los filtros, o sea, sería esta ecuación, la nueva H es igual a la H actual o anterior por K por el error, ¿no? Y para ellos es pues los coeficientes siguientes se modifican como los coeficientes actuales o anteriores por ese delta de W1 que es todo esto, que sería para nosotros la K por el error, ¿no? Donde la K para ellos es R por X. ¿Sí? Entonces así están las ecuaciones. Y más o menos todos los filtros adaptativos es algo como eso. Sí, vamos a ver por ejemplo el least mean squares, sí, que es uno de los más famosos. Vamos a ver cómo están. Si fijan, usa esta fórmula también. Obviamente aquí el delta, el incremento al filtro, a los filtros, acuérdense que W aquí son la H, ¿no? El incremento este lo calculan de otra forma, ¿no? Lo calculan con un gradiente, ¿sí? Lo calculan con un gradiente que al final viene siendo también el error por la X, por un factor aquí, mu. ¿Sí? Entonces, más o menos todos los filtros son, la adaptación la hacen de esta manera. ¿Sí? Y no es algo de los filtros esto, sino que cuando los algoritmos, por ejemplo, nosotros usamos muchos algoritmos de optimización en lo que es imágenes y más o menos las fórmulas de los algoritmos así variacionales y todo son al final de cuentas algo como esto. Sí, así es sencillo, vas actualizando cada iteración vas actualizando, ¿no? La imagen o lo que tengas tú que vas a optimizar y lo que es lo que define casi siempre diferente en cada algoritmo es el incremento que le das. Que hay muchas maneras de hacerlo, no sé, hay miles de papers que lo único que modifican es este W, ¿no? Obviamente la modifican de una manera inteligente, ¿no? Para dar ventajas sobre otros algoritmos. Pero pues bueno, aquí se refleja, ¿no? Se fijan, aquí es una forma y en el que vimos nosotros el recursive least squares, pues es diferente, ¿no? El delta lo calculamos de otra manera, ¿sí? Y así más o menos son la mayoría de estos, ¿no? Casi todos tienen esta fórmula para incrementar los filtros. Nomás lo que cambian es la manera esta de delta, ¿no? Hay unos que son un poco más diferentes, pero en sí la mayoría son así, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cómo se, se implementa un filtro, ¿no? Con estos, entonces para esto nos podemos ir bueno, antes de ver eso, vamos a ver un poco más la página. Por ejemplo, a ver qué trae inestabilidad. Sí, bueno, no dice mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, el factor este omega, ellos lo recomiendan que esté entre 0 y 1. ¿Sí? Que este factor, sí, bueno, como dicen aquí, pues es un poco ahí, tiene como truco, ¿no? Le llaman ellos. Pero sí, pues en la experiencia mía, que siempre lo ponemos muy cercano a 1, como punto 99, así como dice aquí, ¿no? Este en la implementación que hicimos nosotros es un factor que estaba a la n, sería este, mira.
es este factor. Nosotros le llamamos lambda y acuérdense que esto estaba elevado a la n. Estos eran la iteración n, pero este sí era un exponente, ¿no? Entonces ese factor es el que recomiendan de punto 99. Nosotros también lo hemos hecho así, ¿no? Con punto 99. De hecho, yo creo así se queda siempre ya. Sí, este es el ejemplo, el mínimo ejemplo que dan. Si fijan es pues NumPy lo agarran, el Matplotlib y la librería Padazip. Lo hacen ahí, crean un poco de datos, mandan llamar al filtro y se fijan son nomás una instrucción, ¿no? Dos instrucciones, perdón. Mandan llamar al filtro y lo corren y ya obtienen ya la salida. Aquí está un ejemplo abajo, este no lo vamos a ver, pero el que quiera, el que esté interesado, que realmente la forma de implementar los filtros adaptativos no es así, ¿no? O sea, no tiene los datos y corres con un solo paso el filtro, ¿no? Sino la idea es que los datos vayan llegando poco a poco, ¿sí? Que van llegando en forma secuencial y tú cada vez que llega un dato el, vas calculando la salida del filtro y ajustando los coeficientes, ¿no? O sea, eso puede tardar 1 hora o 2 horas o microsegundos, ¿no? En hacerse, depende de la aplicación, pero la forma es secuencial, ¿verdad? No puedes adelantarte en el tiempo. Sí, aquí nosotros cuando lo hacemos, que lo corremos todo de una sola corrida, estamos suponiendo que ya tenemos la señal, toda la señal, ¿no? Pero por lo general, pues, en una aplicación real sería una muestra a la vez de la señal. Y aquí te dicen cómo implementar eso mismo, ¿no? O sea, ya de muestra en muestra. Aquí están las referencias. Bueno, como referencia están poniendo el libro de Sayed, que es muy famoso. Digital Signal Processing Handbook, ¿no? Y aquí, bueno, viene esto de Recursive Least Squares. Realmente, pues, esto del least square recursivo es realmente un algoritmo que se llama, que es, bueno, yo lo conozco como least square secuencial. Y simplemente es una una modificación que alguien hizo para que el algoritmo de least squares, que es muy general y se usa en múltiples partes, ¿verdad? Se hiciera de esta manera que les dije, o sea, que se hiciera una muestra a la vez, que se fuera actualizando el least squares. ¿Sí? Y ya pues por eso lo pusieron también para filtros recursivos. Y bueno, si me preguntan de least squares, nadie sabe quién lo inventó, pero se dice que Gauss fue de los primeros que lo utilizó. Sí, no sé si han oído del matemático ese Gauss, pues. Ah, dicen que pues estaba haciendo ahí calculando unas órbitas o algo, ¿no? De astronomía y pues para aproximar pues usó eso del least squares. Sí, y ya desde entonces pues se ha usado en infinidad de problemas. Y pues incluso pues ahorita estamos viéndolo en filtros, ¿no? En filtros adaptativos, pero se usa para en muy diversas áreas, ¿no? En casi todas las áreas. Ahí lo que es least squares para todo, incluso en industrial, ¿no? Donde no pensarías que lo usaran. También ahí lo usan. Y bueno, aquí está la explicación del código, pues no me voy a meter a eso y no sé qué tan difícil sea. Bueno, parece que realmente no explica nada, ¿no? Pero eso es la librería para zip. Entonces lo primero que voy a hacer pues es instalar la librería. Sí, aquí decía cómo con pip install para zip. Entonces copio eso y aquí ya tengo abierto el collab. Sí, lo primero sería instalar la librería. Y copio el código. No puede correr esto así porque no es un comando en sí del lenguaje Python, sino que es una herramienta de Python, ¿no? Para correr programas externos a Python, en Colab se le pone un símbolo de exclamación, ¿sí? Y luego ya lo haces, ¿no? Yo ya lo tengo instalada aquí, no sé qué me vaya a decir, ¿no? Pero a ustedes lo que les va a pasar es que la va a descargar y luego la va a compilar y luego la va a instalar. Más o menos se tarda como menos de un minuto en hacer eso. Aquí pues dice que ya está, ¿no? Que ya está instalado aquí. Entonces ya no instalo nada, ¿no? Pero ese sería el primer paso. No sé, en Colab hay una forma, hay que verlo en internet, de cómo hacerle para que no tenga que volver a instalar, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita si me salgo del notebook, ah,
y lo abro otra vez, este, tengo que volver a instalar, no, la librería no se queda instalada, sino que hay que siempre instalarla. No sería un problema, ¿no? Porque se instala rápido, pero creo que sí hay una forma, ¿no? De dejarla instalada permanentemente. Sí, y bueno, como ahorita pues no pienso utilizarla más, nomás en este ejemplo pues solamente la voy a instalar aquí temporalmente. Sí, en da caso mejor uso mi código, ¿no? Al que le puedo mover más. Aunque, por cierto, si alguien está interesado, pues me dan ganas de hacer ahí, inventar un nuevo algoritmo y sacar un artículo por si a alguien le interesa, ¿no? Ah, bueno, ok, ya está instalada, entonces lo que voy a hacer simplemente es que voy a copiar el ejemplo mínimo y para probar la librería, ¿no? Si se instaló bien y todo. Entonces, simplemente copio todo. Sí, voy a crear una nueva celda de código para que cuando corra la celda pues no se esté instalando siempre, ¿no? Sino que ya se vaya directamente a correr el código. Sería el mínimo ejemplo. Sí, ellos crean datos aquí. Sí, si fijan la forma de crearlos es un poco extraña, ¿no? Ahorita más o menos les digo cómo funciona esto. Mandan llamar al filtro adaptativo, lo corren y ya despliegan los resultados. Vamos a ver si no hay un problema. Sí, aquí está. Sí, parece que lo que quieren aproximarse es a esta señal verde y más bien, perdón, la señal, el target es la señal esta azul. ¿Sí? Se fijan cuando inicia el filtro, pues la señal verde no la sigue a uno. Como va pasando el tiempo, pues ya la señal verde empieza a seguir a la señal azul. Esto nomás lo que están demostrando es que sí sirve el filtro, ¿no? Sí hace el seguimiento. Aunque realmente no es ah, una aplicación pues que tenga algo práctico, ¿no? Y aquí ponen el error, ¿sí? Sí, sí, se fijan aquí hay pedazos que se ven todavía azules muy, no sé, muy levemente, a lo mejor cuando lo corran ustedes pues se van a dar cuenta y pues eso te genera error, ¿no? Porque la señal verde ya no se está apareciendo al azul, sin embargo en general pues la sigue muy bien, ¿no? Yo creo que para efectos humanos es bastante bien. Sí, entonces aquí está el error que es realmente muy poco. Ellos lo están graficando en decibeles, sí, por lo que esto ah, es muy poco, ¿no? Serían aquí es donde tienen mucho error, bastante, pero acuérdense que 0 decibeles es uno, o sea, tiene un error menor que uno, sí, decibeles negativos son decimales, sí, entonces aquí realmente casi no hay error, ¿no? A pesar de que, bueno, de hecho lo hacen con decibeles para que el error se alcance a ver, sí. A lo mejor si no lo graficaban así se vería nomás casi una línea en cero, ¿no? Ok, entonces vamos a explicar un poco, muy levemente este código. Lo que hacen es crear los datos y si se fijan los datos no los hacen como un vector, sino los hacen como una matriz. Si se fijan, y luego ya le agregan el ruido. El ruido se fijan si es una matriz, digo si es un vector, ¿no? Pero esta pues es una matriz y las demás son B y D, son vectores. Acuérdense, la D para ellos um, está aquí. Esta sería la D y um, la B sería ruido. Se lo agregan a la D, sería X más la D. Sigan, aquí está la X más o menos y le agregan la B, ¿no? Un ruido. Sí, esto sería la señal que va acá arriba. Sí. Y pues ya mandan llamar al filtro y ya empieza a calcular el error y todo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque esta matriz es un vector, digo, una matriz. Es por esto que hicimos también nosotros, no sé si recuerden, que por eso les digo que les va a ayudar, ¿no? A comprenderlo mejor. De la matriz de convolución, acuérdense que usábamos la matriz de convolución, ¿sí? Que era la entrada, la entrada, pero opuesta como una matriz, ¿no? Sí, esta sería la entrada
y la ponemos así, no, uno, por ejemplo, en el caso de que eran dos coeficientes, pues era uno y el anterior, lo 2 y el anterior, uno y el anterior, 1.5 y el anterior, que eran aquí, ¿no? Si tenías tres coeficientes, pues sería uno y, y dos anteriores. Luego el 2 y el uno y otro anterior. Y luego el uno y el anterior 2 y el uno, ¿no? ¿Sí? Depende de qué tan larga era la matriz esta, que dependía de los coeficientes, pues lo hacías más grande o no. Aquí ellos la están calculando así, ¿sí? Sí, lo que están haciendo es que están tomando cuatro coeficientes, por eso la columna de la matriz es de 4. ¿Sí? En el ejemplo que tenemos aquí, pues tenemos dos coeficientes del filtro y nomás es de dos columnas. Aquí pues son 4. ¿Sí? Y ¿dónde le dan los coeficientes al filtro? Aquí, para ellos los coeficientes, nosotros le pusimos P, pero para ellos es N. N es el, no sé qué pasó. N es el número de coeficientes. Mu es la lambda que usamos nosotros, que la recomiendan ellos a punto, punto 99. Sin embargo, bueno, aquí funcionó, ¿no? Punto 99 y W es cómo inicializas los coeficientes del filtro, ¿no? O sea, al inicio, cuando no lo corres el filtro por primera vez, pues tienes que decirle cuánto vale la H, ¿no? Creo que nosotros le pusimos puros unos. Aquí ellos pues le están poniendo que sea aleatorio, ¿no? Y luego ya corren el filtro, le pasan la D, ¿sí? Y la matriz de convolución, que sería la X, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo nosotros ah, con el filtro. Vamos a hacer el primer ejemplo que hicimos nosotros de filtros adaptativos. Y luego, y luego les digo cómo va a ser la práctica, ¿no? Entonces hago una nueva celda de código. Sí, ya vamos a ver que está importado aquí. Ya está NumPy. Bueno, me voy a llevar todo esto, ¿no? Por si después corro nomás lo de abajo. Sí, y lo que voy a hacer es que, no sé si se acuerdan, el ejemplo que voy a hacer es algo como esto, ¿no? Así que quedó aquí. Um, bueno, este era el del SG. Pero bueno, el primer ejemplo que hicimos era algo como esto. Um, Teníamos la señal de referencia y teníamos el filtro. Entonces lo voy a poner aquí. Eso sería el filtro adaptativo. Teníamos la señal de referencia aquí. La salida del filtro adaptativo. Y aquí tenemos la resta. Esta sería resta y aquí suma. Y restamos lo que era la señal. ¿Sí? Aquí tenemos la salida del filtro. Y esto se retroalimentaba, ¿no? Hacia el filtro. Sí, entonces aquí teníamos que la X. Aquí teníamos, si esta era H, pues teníamos X convolución H. Y aquí, bueno, vamos a llamarle, ya no me acuerdo cómo le pusimos, Y, ¿verdad? Creo. Vamos a ponerle Y igual. O D. Y lo que hacíamos es que teníamos una señal, ¿sí? Era un seno. Y la señal Y, pues era una composición de un seno que variaba mucho más despacio, con menos frecuencia. Y le sumábamos esta, ¿sí? Y al final lo que teníamos pues era algo como esto, ¿no? Sí, aquí teníamos esto. Sí, lo que queríamos es que sabíamos esta distorsión, sabíamos que cómo era, entonces se la metíamos aquí.
Y aquí pues teníamos esto. El filtro lo que hacía era adaptarse a esta distorsión pequeña, ¿no? Sí, la eliminaba. Y aquí en la salida que ibas a tener, pues supuestamente ibas a tener otra vez la salida. La salida esta que es la que queremos, ¿no? Esta sería nuestra señal. Esta es la señal que queremos. ¿Qué queremos? Sí, entonces vamos a hacer esto. Más o menos esta forma es lo que vamos a hacer ahora. Am, bueno, entonces voy a ir construyendo las señales. Sí, por ejemplo, voy a definir la señal. Vamos a llamarle señal deseada, ¿no? Que va a ser esta de aquí. Sí, esta va a ser mi señal, que es la que quiero al final. No, supone que no la conozco, ¿no? Sí, a esa le voy a llamar... Bueno, le voy a llamar D, ¿no? D va a ser igual a 4 por coseno, ¿no? Coseno de 2 por np.pi por y la frecuencia pues va a ser pequeña, que es 0.001 por una n que voy a definir acá. Sí, el tamaño de mi señal va a ser de unos 720. N pues va a ser igual a una secuencia, ¿no? De tamaño n, ¿no? Sí, creo que ahí está ya. Voy a plotearla. Voy a poner plt.plot le voy a poner leyenda señal deseada, ¿no? Ups. Señal deseada plt.show. Sí, esta es, bueno, aquí no alcanza a ser más grande. Ahorita a lo mejor le puedo mover la N, ¿no? Para que sea más, unos 800, a ver si avanza un poco más. Bueno, ahí está más o menos, ¿no? Entonces ya tengo mi señal deseada. Y ahora voy a definir lo que es la interferencia. Sí, definir la interferencia que va a ser otra señal coseno, ¿no? A esta le voy a poner xref. Y esta pues va a ser un simple coseno a 2pi con una frecuencia un poco más grande de 0.1. ¿Sí? Y la voy a plotear también, ¿no? Interferencia le voy a poner. O ruido, ¿no? Y pongo el PLT más abajo. Ok, aquí hay que ponerle xref. Aquí está. Esta sería la señal. Me faltó el legend. Sí, la señal deseada pues es esta de aquí. Y este ruido o interferencia pues esta es uno. Es una señal también coseno, pero con más frecuencia. Sí, entonces estas serían las señales que voy a utilizar, ¿no? Bueno, todavía no falta una. Sería ahora... la azul era la interferencia, pero ahora quiero generar la señal con interferencia.
o sea, la deseada más interferencia, ¿no? Entonces le voy a llamar a esta X. O, ¿cómo le estamos llamando acá? Y, ¿no? Y. Sí, Y. La señal deseada pues va a ser esta de abajo. Vamos aquí. Va a ser la Y. Sí, entonces Y aquí va a ser igual, pues lo que dije aquí, deseada, que la deseada le puse D, más la interferencia que le puse Xref y ploteo. Voy a plotear eso. Señal con ruido, ¿no? Y ploteo lo que es la Y. Se lo voy a plotear diferente para que no se vea todo empalmado, ¿no? Si se fijan cómo se suma esta, o sea, tengo mi señal a una baja frecuencia, que es la señal que debe estar limpia, le agrego este ruido que tengo aquí y lo que hace es que el ruido se empalma a la señal, ¿no? Es lo que suele hacer cuando tienes una señal de mayor frecuencia, se empalma la señal. A esto le llaman modulación, ¿no? De hecho, así funcionaba lo que era el radio. Sí, en el radio, por lo general, tu señal de voz era una señal de baja frecuencia, de 0 a 20 kHz, ¿no? Que no era tan baja frecuencia. Pero digamos que esta era tu voz. Y lo que hacían es que usabas una frecuencia perdón, una señal de super alta frecuencia, por ejemplo, megahertz, ¿no? Para la banda de megahertz o kilohertz o no sé, con la que transmitías. Porque acuérdense que las señales entre más frecuencia tengan, pues es más fácil que salgan de tu circuito, ¿no? Con una antena, pones una antena y salen las señales, ¿no? Bueno, o sea, es otro término, ¿no? Pero vamos a decir salen. Entonces, como esta tiene mucha posibilidad de salir, lo que hacías es que modulabas esta señal con esta, ¿no? Y quedaba algo como esto, ¿sí? Entonces, salía de tu circuito y se transmitía, ¿no? Ya se podía transmitir fácilmente porque estaba a una frecuencia muy alta, ¿no? Que era la de esta. Pero bueno, aquí es ruido para nosotros, ¿no? Entonces le queremos quitar esto y para ello vamos a utilizar el filtro adaptivo. Esto es más o menos lo que quise dibujar aquí, ¿no? O sea, tenías la señal deseada, le agregamos la interferencia y este y esto era lo que tenía, ¿no? Esta señal que quise poner aquí, pues es aquí se ve mejor, ¿no? Es esta. Sí, entonces esta señal es la que vamos a meter al filtro, es la que va a ir aquí. Sí, y aquí como conocemos la interferencia, se la vamos a meter en la Xref. Sí, entonces el filtro pues va a empezar a buscar esta señal en esta y se la va a restar. Y al restársela, pues se supone que vamos a tener la señal está un poco mejor, ¿no? Bueno, ahí está. Obviamente aquí pues vamos a hacerlo más sencillo, no nos va a quedar tan exacto, pero, pero nomás lo que quiero ver es cómo se calcula, ¿no? Ok, bueno, el siguiente paso, pues, si se fijan en el ejemplo de ellos, ya trabajaban con la matriz de convolución y se la pasaban al filtro. Sí, aquí era esta X, se la pasaban al filtro. Eso tenemos que hacer también nosotros, ¿no? Leyendo más, un poco más ahí en la página, viene una función ahí que nos ayuda. Creo que está aquí no sé si esté aquí en Data Processing. Vamos a ver. Aquí está, ellos le llaman Input Matrix, ¿sí? A la matriz de convolución, le llaman Input Matrix. Y lo que hacen, pues es, miren, esta sería la entrada y lo que te hace es que te pone uno 2 3 y luego 2 3 4 3 4 5 ¿sí? ¿Se fijan? Hacen una matriz de convolución. Entonces vamos a usar esta también, esta función, para lo que es para construir nuestra matriz de convolución. Aquí le dices cuántas columnas, o sea, cuántos coeficientes quieres del filtro. En este caso usaron 3, ¿no? Nosotros vamos a usar, pues, unos 3 también, ¿no? Entonces volvemos aquí, ¿sí?
vamos a llamarle... voy a poner a esta variable, voy a ponerle mcom, ¿no? De matriz de convolución. Va a ser igual a la función esta que me lo hace. ¿Y de quién quiero la matriz de convolución? De xref, ¿no? De xref. Y voy aquí a definir por una p el número de coeficientes, que va a ser 3. Aquí ustedes le pueden mover después. Sí, es el número de coeficientes. Entonces le pongo aquí en lugar de 3, pues le pongo p por si después le queremos aumentar o disminuir el número de coeficientes, ¿no? Y ya con esto supuestamente ya construí mi matriz de convolución. ¿Sí? Lo siguiente pues va a ser sería lo del filtro. Sí, sería llamar a esta función el filtro y luego la salida, ¿no? Aquí le voy a poner construir el filtro. Sí, el filtro pues le vamos a llamar f y lo construimos llamando a la librería PA de Padazip y su clase filtros, y de esa clase pues agarramos la clase que es la de RLS, ¿no? De mínimos cuadrados recursivos. Sí, aquí el número de coeficientes, acuérdense que era esta n. Aquí pues a nosotros va a ser cuántos p, ¿no? Que ya la definimos aquí como 3. Sí, la mu, acuérdense que había que ponérsela a .99. Y los coeficientes igual que sigan random, ¿no? Que se inicialicen de manera aleatoria. ¿Qué más? Pues... sí, aquí había algo que habíamos que tener en cuenta. Tenía que ver con los shapes, ¿no? Que las... Aquí, bueno, aquí construimos el filtro y aquí lo mandamos llamar. Sí, y luego esta D y esta X tenían que ser del mismo tamaño. Sin embargo, al momento con esta función se hace que te quitaba los tamaños, ¿no? Eran diferentes. Entonces voy a checarlos, cómo quedaron. Va a marcar error de seguro. Sí. Aquí está quejando, ¿no? La función del filtro, el FROM, se está quejando porque las matrices de entrada no son del mismo tamaño. Sin embargo, aquí las vi yo y bueno, una era de 500 y la otra de 818 por 3. Aquí entonces había am, ¿qué podíamos hacer? Lo que pasa es que me salen muchos coeficientes porque, a ver, voy a cambiarla aquí. A ver si así se estabiliza un poco mejor. Sí. ah, XY. Oh, perdón. Sí, voy a dejarla aquí. Voy a ponerle 900. Bueno, unos 1000, ¿no? Para hacer rápido la cuenta. Ahora con 1000 sí se ve mejor la señal esta, ¿no? Se ve más completa. Pero vamos a ver lo de los errores que tienen que poner. Entonces, se fijan aquí,
La señal de entrada son 1000, pero en la matriz de convolución nomás me calculó hasta 998. Lo que voy a hacer es que voy a restringir la señal de entrada también en número para que sean de 998, ¿no? Entonces simplemente aquí en la señal esta de entrada le voy a decir que, bueno, aquí es mcom, ¿no? mcom, y le digo que es de 0 hasta 998. Y ya corrió el filtro, ¿no? Sí, acuérdense, esta D es, es esta de, ya me hice bolas, la D, oh, perdón, esta es Y, ok, ahí está. Esta Y era esta parte de aquí, ¿sí? Y la matriz de convolución era lo que le llegaba aquí, ¿no? Que eran las dos cosas que me pedía el filtro adaptativo. Entonces, ya tengo la convolución y la Y, ¿no? Nomás que aquí hay que cambiarle entonces salida, lo voy a poner. Sí, entonces lo que voy a hacer es, bueno, ¿qué es lo que me retorna la función esta del filtro? Lo que le pasa es la Y y la convolución. Y ella me retorna los coeficientes de los filtros, que aquí le puedo poner H, y el error y la salida del filtro, ¿no? Entonces voy a imprimir los coeficientes. Deben de ser solamente 3, ¿no? Para ver cómo quedaron. Ok, me está dando una matriz de no sé cuánto por 3, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Es simplemente, son los coeficientes en la iteración 1, estos son los coeficientes en la iteración 2, estos son los coeficientes en la iteración 3. Sí, me está dando todos los coeficientes que calculó en cada iteración, ¿no? Si se fijan ya en las últimas iteraciones, bueno, aquí supone que son varias líneas más que no las está poniendo Python, ¿no? Por eso te pone esos 3 puntos. Pero al final, si fijan ya los coeficientes ya no cambian mucho, ¿no? Punto 86, punto 83. Van a estar oscilando ahí, van a estar oscilando, por ejemplo, este en punto 8 y garra, ¿no? Este en punto 3, fracción, y este también, oscila menos, ¿no? Eso está en menos punto 35, ahí va a andar siempre, ¿sí? Y al final, aquí al principio, en las iteraciones del principio es donde los filtros varían más, si se fijan. Sí, por ejemplo, aquí de punto 2 se pasó a 2.9, ¿no? Y luego de 2.9 a 3.4, aquí de 0.08 se pasó a 2.09, ¿no? Y aquí se pasó de menos 0.4, bueno, aquí todavía se estabilizó un poco más, pero acá volvió a cambiar y aquí ya casi no cambian, no cambian mucho, ¿no? Los coeficientes. Entonces al final el filtro que tenemos es realmente esto. Sí, eso sería. Vamos a ver entonces la evolución del filtro. Por ejemplo, una sería, para ver si funcionó bien, pues sería hacer pues los plots, ¿no? plt.plot. Sería pues el error. El error. Otro que voy a querer es plt. um, bueno, primero el error se supone que a ver si funcionó, ¿no? Sí, si fijan el error, acuérdense que les dije que en el error, que esta parte sería
el error. Aquí va el error. Esta sería la salida del filtro. Y vamos a llamarla bueno, a este le vamos a seguir llamándole Y. Esta sería la Y. Entonces, Y menos salida del filtro es igual a error. La Y pues es la entrada que está con interferencia. La salida del filtro pues es la convolución de, del filtro con la interferencia, ¿no? Que más o menos um, debería de parecerse a esta misma. ¿Sí? Y el error nos debe salir pues la señal deseada. Que se fijan más o menos como que le faltaron más iteraciones. Esta es la señal con la interferencia y esta es la señal del error. Se fijan, conforme va avanzando las iteraciones del filtro, le va quitando el error cada vez más. ¿Sí? ¿Se lo ven? Voy a plotear las dos al mismo tiempo. Que le um, voy a ponerle un label. ¿Sí? Um, error. Y voy a poner la otra, la voy a poner tal cual, que es la señal con ruido. Sí, aquí está, señal con ruido. Y vamos a graficarlas otra vez. Sabemos que le falta un legend para que pongan lo que son, ¿no? Sí, bueno, se la comió toda, ¿no? Pero más o menos ahí se alcanza a ver, es esta parte que se ve aquí. Sí, se ve cada vez más pequeña, ¿no? Voy a ponerlas al revés a ver si las empalma de otra forma, ¿no? Voy a poner primero la del error y digo la con ruido y luego la del error. Sí, aquí se ve, ¿no? El error es el azul que es esta, ¿no? Donde debería de verse ya cada vez más clara. Se fijan, o sea, como al inicio pues hay un chorro de error, ¿no? Y luego va pasando las iteraciones y esta cada vez la va dejando más clara. Acuérdense que eso debería de parecerse a esta de aquí, ¿no? Sí, aquí con estas iteraciones aún no se parece, pero ya está mejor que la que fue la entrada, ¿no? Sí. Voy a tratar de darle más iteraciones. Por ejemplo, 1500. Y tengo que deducir el tamaño de acá. O sea, sé que voy a ver si es n-2. Sí. Aquí obviamente puse más iteraciones. Ya esta señal es la misma, pero yo creo como aumentó más ah, la resolución de la gráfica y es del mismo tamaño, pues parece como que es un cuadro, pero es realmente la senoidal, ¿no? Con más frecuencia. Aquí pues también como no se alcanza a ver bien la frecuencia del seno, pues se ve así como un rectángulo, pero realmente esto está oscilando así bastante, ¿no? Aquí la tengo otra vez, pero miren, fíjense cómo ya el ruido cada vez se va eliminando más, que es la señal azul, es la salida de error del filtro, que es la que me tiene que dar. Ya aquí al final ya casi es una sola línea, ¿no? Que es lo que queríamos, que es esta parte. Sí, entonces aquí pues más o menos en esta demostración se vio que sí funciona muy bien el filtro. Acuérdense, la construcción del filtro y todo eso es nada más de aquí para abajo, ¿no? Entonces sería esto, ah, hasta llega hasta aquí, ¿no? Aquí es donde ya termina todo lo del filtro. Serían nomás dos instrucciones, ¿no? Tres instrucciones a lo mejor, ¿sí? Acuérdense, entonces para usar este filtro simplemente definen ustedes cuántos coeficientes quieren y, y luego la otra cosa que tienen que hacer es
a crear la matriz de convolución. Voy a ponerla aquí. Con xref. Acuérdense la que va aquí. Esta sería el xref en el programa. Aquí sería xref. Con esta señal, la que va a entrar aquí, es con la que hacen la matriz de convolución, ¿no? Que va a ser esta parte, ¿no? Entonces eso es lo que necesita el filtro, nada más. El xref lo crean aquí la matriz de convolución fácilmente con esta instrucción de input from history. Y le dicen cuántos coeficientes lo van a hacer, ¿no? Acuérdense que la matriz de convolución necesita el número de coeficientes para tener las columnas, ¿no? Entonces, así lo pasan y luego ya construyen el filtro. Perdón, es más acá. Aquí termina, ¿no? Este lo pueden quitar si quieren. Vamos a ponerlo en comentario. Ah, construyen el filtro, ¿sí? Le dicen pues que quieren un RLS. Igual pueden usar otro también de los que vienen ahí. La P y acuérdense, si van a usar el RLS, pues hay que ponerlo como .99. Esto lo pueden dejar así, la inicialización de los coeficientes del filtro. Y luego ya corre, ¿no? Con FROM. Y ya esto sería todo lo que haría, ¿no? Supone que la xref y lo que es la y, y la y, que es lo único que necesitan, el xref y la y. O sea, necesitan nomás esta parte. Si el filtro solamente necesita la y el xref, ¿no? Esta de acá, acuérdense, la calculan con esa función para la matriz de convolución, pero a partir del xref, ¿no? Sí, entonces es todo, ¿no? Y ya corren el filtro y pueden ver la señal de error. Obviamente pueden graficar más cosas, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí terminaríamos lo que es la clase, pero adicionalmente la práctica sería hacer esta construcción del filtro, pero aquí en las señales estas, usar el eje, ¿no? Que hice en la clase pasada. Sí, más o menos quedaría algo como esto. Si se fijan, ¿no? Que este era el eje con ruido. Esta era la interferencia y aquí tenías ya la señal de eje ya sin ruido, ¿no? Aquí estaba comparando, aquí comparo yo la señal del error del filtro, que es esta roja, con el eje original. Se fijan, pues nada, muy parecida, ¿no? Esto es lo que quiero yo del resultado de la práctica. ¿Cómo iban a ser las señales? Pues las pueden copiar de aquí, ¿no? Sí. Creo que voy a quitar esto. Sí. Aquí es donde construyen las señales. Después empiezan a ponerle lo de los filtros. Lo del filtro, perdón. Entonces sería todo esto. Estos plots pues los pueden eliminar. De hecho, entonces sería nomás esto. Esto hay que metérselo al filtro adaptativo, el que acabamos de ver ahorita. O sea, lo quiero con la librería de Padasip. Entonces traten de hacerlo. Yo les voy a pasar esta señal. Si aquí nomás la cargan, la voy a subir en el aula virtual. Esta se llama S original NPY, ¿no? Sí. Esa se las voy a pasar, la cargan, la tienen que subir al drive, la cargan con load. Obviamente le tienen que pasar toda la carpeta donde está en el drive, ¿no? Para ustedes sería diferente esto, ¿no? Entonces nomás hay que cargan esa señal y hacen esto. Sí, aquí hago esto para que la señal de eje nomás tenga estas muestras, ¿no? De 150 a 1250. Aquí calculo la señal de referencia y esta X sería la Y. Sí, lo voy a poner aquí temporalmente. Sería la Y, que sería el eje más una interferencia, ¿no? Ok. Y ya esto lo calculo después todo igual, ¿no? Sí, entonces eso sería la práctica, sería replicar lo mismo que hicimos ahora, pero ahora como señales, la de eje y con esta interferencia. Ok. Entonces me dicen si tienen algún problema, pues me escriben por correo y si no, pues nos vamos por Teams antes, ¿no? Antes de tiempo.
Y bueno, eso sería todo. Hasta luego.